Muchos saludos, continuamos aprendiendo la palabra del Señor. Hoy seguimos con Juan desde el versículo 19 hasta el 30. Y el estudio de hoy se llama La autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Y nuestro objetivo para hoy es comprender que si honramos al Hijo, o sea, a Jesús, honraremos también al Padre Celestial. En la clase anterior vimos que Jesús sanó a un paralítico en un día de reposo y le dijo que tomara su camilla. Esto y otras cosas provocó una gran controversia entre los religiosos de su época. En Juan 5:18 habíamos leído lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Hoy vamos a ver cómo esos religiosos acusaban a Jesús. Ahora, ¿por qué lo acusaban? Aquí acabamos de leerlo. Por, primero, quebrantar el sábado, o sea, quebrantaba la ley de Moisés para ellos. Como ellos habían interpretado la ley de Moisés, Jesús la estaba quebrantando. Y lo segundo, se hacía igual a Dios porque decía que era hijo de Dios, que Dios era su Padre. Y ahí vimos qué era lo que pasaba, que lo querían matar. O sea que la sentencia para esto era la muerte según ellos, según esos religiosos. Ahora vamos a ver la defensa o los argumentos verdaderos que Jesús les presenta con respecto a esto. Como dice un comentarista bíblico, ahora Jesús presentaría sus credenciales y no se dejaría intimidar por sus amenazas, no se dejaría manipular. Esto lo vamos a ver en Juan 5, del 19 al 30. Y nuestro primer punto de este estudio se llama Jesús muestra claramente su relación con Dios Padre. Jesús muestra claramente su relación con Dios Padre. Esto lo vamos a leer en el 19 y el 20. Dice así la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces aquí Jesús, aquí en el primer punto se da a conocer que Él es Hijo de Dios. Y llama a Dios, ¿cómo llama a Dios? Padre. Eso es una forma de llamar, en una forma de mucha confianza, de mucha intimidad. Ciertamente en el Antiguo Testamento en algún momento se le decía a Dios Padre, pero Jesús lo hacía con una forma de demasiada confianza. Y así nos enseña a nosotros, a los cristianos, a decirle a Dios Padre. Por eso usted ora el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó. Cuando oren, digan Padre Nuestro. O sea que ya a Dios no solo se le veía como un Dios lejano, sino como un Dios cercano. Es nuestro Padre, es el que nos ama, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos protege, el que nos siempre va con nosotros. Entonces Jesús se da a conocer como que Dios es su Padre. Es una relación íntima con su Padre la que Él tiene según estos versículos. Él hace lo que ve del Padre. Es una relación de comunión, de convivencia. Dice que además imita lo que hace el Padre. Y dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces los judíos decían que no se podía ver a Dios así nomás, sino que el que veía a Dios
podía morir. Y ellos decían, como en el Antiguo Testamento dice, que Dios lo único que le permitió ver a Moisés fue sus espaldas. Entonces ellos decían, ¿cómo es que este hombre viene diciendo que él vio al Padre, que él hace lo que el Padre le dice? O sea, para ellos eso era una cosa terrible, eso era una blasfemia, por eso no querían a Jesús. Y Jesús le dice, pero si yo he estado con mi Padre, yo sé lo que Él hace, yo sé lo que a mi Padre le gusta, yo sé lo que Él dice. Yo imito a mi Padre, yo conozco realmente a Dios. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso ellos se escandalizaban y por eso querían matar a Jesús. Ahora, la relación de Dios y Jesús, o sea, el Padre y Jesús, era una relación de un amor profundo. Mire qué hermoso lo que dice Jesús ahí. Porque el Padre ama al Hijo. Y lo vemos muchas veces en los evangelios, que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Eso lo vemos en Mateo 3:17, en Mateo 17:5, en Marcos, en Lucas. Lo vemos también que el Padre decía con referente al Hijo, este es mi Hijo amado. O sea, una relación de mucho amor, un profundo amor entre el Padre y el Hijo. Ese amor del Padre hacia el Hijo hacía que el Hijo lo obedeciera. Jesús se sujetaba a su Padre, hacía lo que su Padre le decía porque le tenía ese amor profundo correspondiente al amor que el Padre le tenía a él. Y por eso Jesús lo honraba, por eso Jesús lo obedecía, por eso Jesús se sujetaba a él. Dependía completamente de ese Padre amoroso, de ese Padre lleno de ternura y de amor. ¿Y qué dice en Juan 14:1? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Jesús se sujetaba. ¿Por qué? Porque tenía ese Padre amoroso, ese Padre celestial, que también nos enseña a nosotros que tenemos ese Padre amoroso que nos ayuda y por eso queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos por ese amor que Él nos tiene a nosotros. El Padre también deposita toda su confianza en el Hijo. Ya casi vamos a ver que además de que lo amaba, además de que le mandó a la tierra a salvar al mundo, también dice que le dio la autoridad para juzgar. Más tarde lo vamos a ver. Por eso depositó toda su confianza en su Hijo. El Hijo, y tercera cosa que estamos viendo aquí, ¿por qué Jesús decía que era su Padre? ¿Quién era Dios para Jesús? El Hijo puede hacer lo que hace el Padre. O sea que no solo lo imita, no solo el Padre lo mandó a hacer cosas a la tierra, a hacer su voluntad, sino que hace las cosas que hace el Padre. También Jesús las hace. Por eso los religiosos, los fariseos, los saduceos y los sacerdotes y otros de su época querían matar a Jesús porque ellos decían, se hace igual a Dios. Él dice que hace las mismas cosas que Dios hace. O sea que cualquier cosa que hace el Padre la puede también hacer el Hijo. Tales cosas los iba a dejar asombrados, dijo Jesús. Además de los milagros, en algún momento también vemos que Jesús perdona pecados y solo Dios podía perdonar pecados. Por eso Jesús nos muestra su deidad en todo esto que está diciendo. Tremendo enojo para los religiosos de su época, para ellos que decían que Jesús era blasfemo. Decía, vamos a repasar un momentito, decía que él había visto a Dios, que era su Padre, que lo amaba y que las cosas que hacía era porque su Padre lo había mandado a hacer. O sea, que él se hacía Dios y entonces decían, este hombre es un blasfemo. Por eso ellos decían que él se hacía igual a Dios. Aquí Jesús está mostrando su deidad, o sea que es el Hijo de Dios, es Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esta parte para nosotros? Que Jesús nos presenta a Dios como un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Nos enseña a llamarlo Padre. Como dijimos antes, en el Padre Nuestro, así el Señor nos enseñó a orar el Padre Nuestro, Papá Nuestro. También
que Dios es un Padre amoroso y tierno, así como ama a Jesucristo, ama al ser humano. Por eso podemos recurrir a Él con toda confianza y gozo, porque es nuestro papá, es nuestro Padre. Por eso, por nosotros al responder a ese amor de Dios, ¿cómo lo hacemos? Obedeciéndonos, sujetándonos a Él y dependiendo completamente de su gracia y de su amor. Qué hermoso lo que Jesús nos enseñó de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos con el segundo punto de este estudio. Dice, Jesús hace las cosas que solo Dios puede hacer. ¿Se acuerda que por eso los religiosos estaban muy enojados? Hacía las cosas que solo Dios podía hacer. ¿Cuáles son? Una, primero, al igual que el Padre, da vida a los muertos. Eso está en Juan 5, del 22 y el 23. Vamos a ver. Porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. O sea, que así como el Padre levanta a los muertos, así el Hijo da vida a los que Él quiere. Según el Antiguo Testamento, Dios es la fuente de toda vida. Eso está en el Salmo 36:9 y es quien infundió el aliento de vida a los hombres. Eso está en Génesis 2:7. Pero aquí vemos que Dios le dio la autoridad también al Hijo de dar vida. Jesús da vida espiritual, no solo es vida física, sino vida espiritual. Dice el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el 25 dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces aquí vemos que Jesús da vida espiritual. Dice que el que oye la palabra de Dios y cree al que le envió y cree al Padre, tiene la vida, no va a ser condenado. El juicio de Dios no va a ver a Dios como un juez, sino que lo va a ver como un padre. Y también aquí pareciera que es la resurrección de los muertos en el 25, pero esto es lo que Jesús, ahí mismo, Jesús daba vida, le dio vida, acuérdense que le dio vida a la mujer samaritana, que la mujer samaritana cuando creyó en Jesús como Mesías, como Salvador, a los samaritanos, también le dio vida espiritual a aquel oficial a quien le sanó un hijo. Entonces Jesús tiene el poder para dar vida espiritual. Y aquí en el 25 dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos, aquí se está refiriendo más que todo a los muertos espirituales. Usted ve mucha gente en la calle, pero muchos de ellos son muertos espirituales. Usted los ve caminando, usted los ve riendo, los ve triste, los ve como sea, pero por dentro solo Dios sabe quién tiene. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene, están muertos espirituales, muchos de ellos. Y el que oye la voz de Jesús y le cree, tiene vida eterna. Para eso vino Jesús, para dar vida y vida abundante. Solo a través del Hijo podemos ser salvos de la condenación eterna. Jesús es el que da la vida y la vida eterna. Cuando somos sensibles a la voz y a su voz y nos entregamos a Él, recibiéndolo como el Señor y Salvador, tenemos la vida eterna. El que tiene al Hijo, que dice la Biblia, tiene la vida. Aquí vemos que Jesús también tiene poder para resucitar. Eso está en el versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En este caso se refiere a los últimos tiempos, a la resurrección final y al juicio. Entonces, pero también vamos a ver que Jesús tiene poder para dar vida física a muchos, o sea, le resucitó no necesariamente en el tiempo final, sino cuando Él estuvo en la tierra, resucitó a muchas personas que habían muerto, porque Él tiene poder para dar vida física también. Resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda, de Naín, aquella niña de 12 años, Él le dio, estaban muertos y los volvió
a la vida. Entonces Jesús tiene poder para dar vida, para resucitar en el día postrero y para dar vida espiritual. Y también para dar vida abundante, porque al paralítico también le dio vida en sus piernas, quizás que ya no tenían vida. Le dio vida tal vez en su columna, por eso no podía él caminar. Entonces Jesús es el dador de vida. El Hijo tiene, vamos a ver que el Hijo tiene la autoridad de juzgar. Eso sí que es tremenda cosa. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, por supuesto, se decía que Dios es el único que iba a juzgar a las naciones. Pero aquí vemos algo muy interesante, que Dios el Padre le da a su Hijo la autoridad para juzgar. ¿Para juzgar a quiénes? A todos los seres humanos. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Un comentarista bíblico nos dice: Jesús trae el juicio. Dios ha confiado todo el proceso del juicio a Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos que a Dios como juez de todas las naciones. Eso está en Génesis 18:25 y en Jueces 11:27. Antes la autoridad para juicio era exclusivamente de Dios Padre, pero aquí se le da el derecho a su Hijo Jesucristo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, dijo Jesús. O sea, que aquí Jesús no solo dice que Él tiene autoridad para juzgar, sino que Él mismo se dice este título, Hijo del Hombre. Y esto los judíos de aquel tiempo lo entendían muy bien, porque eso era un título mesiánico para alguien que iba a venir a la tierra a reinar con justicia y con equidad. Así se llamaba, Hijo del Hombre. Por eso los religiosos estaban más molestos cuando Jesús les decía todas estas cosas. Eso está en Daniel y en Apocalipsis 1, del 9 al 20. Dice así Daniel 7, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, Jesús mismo, ahí se dijo, él mismo se llamó como el Hijo del Hombre, el Mesías, el que venía a reinar en un futuro con equidad y con justicia. Imagínense, hermanos y hermanas, cómo se pondrían aquellos religiosos de enojados al Jesús también proclamarse el Hijo del Hombre, en este caso es un título mesiánico. Entonces, la resurrección y el juicio van de la mano. Entonces, cuando leímos antes que Jesús en el postrero día iba a resucitar a los muertos y que los iba a juzgar, entonces aquí tiene el poder Jesús, no solo para resucitar, sino para juzgarlos en el día final. ¿Cómo cree que se pusieron esos religiosos cuando Jesús les decía todo eso? Se indignaba. Me imagino que deseaban hasta rasgarse las vestiduras, porque para ellos Jesús no era más que un farsante, pero Jesús estaba dando Jesús les estaba diciendo la verdad, quién era y que es el Hijo de Dios y que Dios le dio autoridad para resucitar y para juzgar. Algunos verán a Dios en aquel día como Padre amoroso, otros lo verán como juez. Eso es muy duro. Un comentarista bíblico dice acerca de este pasaje lo siguiente: este pasaje y el de Hechos 24:15 son los únicos del Nuevo Testamento que se refieren a la resurrección de los incrédulos. Este pasaje no enseña la salvación por buenas obras. Lo que hicieron el bien se refiere a los que confiaron en Jesús y recibieron vida eterna, la cual resultó en el hacer el bien,
Como este evangelio enfatiza repetidas veces, el hacer el bien es la prueba de la integridad de los creyentes y llega a ser una consideración esencial en el juicio final, cuando las ovejas serán separadas de los cabritos. Eso está en Mateo 32. Entonces, aquí nos está refiriendo a que la salvación es por las buenas obras, sino que el que cree en Jesucristo va a responderle haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque Jesús le salvó y el amor de él está en el corazón. Entonces va a responder con buenas obras. O sea que Jesús, cuando uno conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y también entonces eso le hace también, lo capacita para amar al prójimo y hacer buenas obras. No para salvación, sino por agradecimiento a que Dios lo salvó a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, que el juicio de Jesús era justo porque él no hacía lo que él quería, sino hacía de acuerdo a la voluntad de su Padre. Él cumplió a cabalidad la ley de Dios. Él la cumplió completamente. Era al revés de lo que los fariseos, los saduceos y los sacerdotes decían de él, que él no cumplía la ley. Él la cumplió porque él le dio la verdadera interpretación a la ley de Dios. O sea, que él nunca había fallado a los mandamientos del Señor. Entonces Jesús en Mateo 5:17 dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. O sea que Jesús cumplió la ley a cabalidad. Por eso es el justo, el juez justo. Él puede juzgar porque él cumplió y estaba de acuerdo a la voluntad de su Padre. Qué interesante esta parte, hermanos. El que ellos estaban condenando a muerte era el que en un futuro los iba a condenar a ellos, porque ellos no creían en Jesús y no amaban a Dios de verdad. Solo era una religión falsa de la boca para afuera. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Que mucha gente está muerta hoy espiritualmente y que necesitan conocer a Jesús. Tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir hablando de Cristo y orando por esas personas para que conozcan a Jesús, que puedan llegar y tener vida eterna. ¿Por qué? Porque conocieron a Jesucristo, porque hubo alguien como usted y como yo que les habló de Cristo y ellos conocieron a Cristo. Esa es la meta de nosotros, que mucha gente conozca a Cristo a través de la evangelización. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta que la gente se está perdiendo y que nosotros tenemos que ser testigos de Jesucristo para que honren al Hijo, para que conozcan a Jesucristo y tengan la salvación y la vida eterna. Tercer punto de este tema de hoy es el deseo del Padre es que honren al Hijo. Ese es el deseo de nuestro papá, que honremos al Hijo, a Jesucristo. En el 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea que si nosotros decimos que amamos al Padre, pero no obedecemos a Cristo, no estamos honrando al Padre. Dice un escritor bíblico, en el versículo 23 Jesús revela el para qué o propósito por el cual el Padre le otorgó al Hijo el dar vida y juzgar. Funciones que pertenecen solo a Dios. El Padre deseaba que su Hijo recibiera la misma honra otorgada a él. La íntima relación entre el Padre y el Hijo, su representante personal, significa que el que honra a uno, honra también al otro. Y el que deshonra a uno, de los dos, deshonra al otro. ¿Qué quiere decir honrar? Según el diccionario Strong de griego dice, es una palabra que dice timios y quiere decir es muy valioso, costoso, honrado, estimado, amado. Y otro significado bíblico de honra es peso, o sea que uno honra a una persona cuando le da mucho peso e importancia en la vida. Entonces, aquí podríamos decir,
para que todos honren al Hijo, podríamos decir, para que lo hagan valioso, para que lo aprecien, para que lo estimen y para que lo amen. O sea, el que estima al Hijo, el que lo aprecia, el que lo ama, ama también al Padre. Era muy difícil para los religiosos de aquella época entender que Jesús fuera el Mesías y por lo tanto honrarlo. ¿Por qué? Porque habían cerrado su corazón. La religiosidad y el orgullo que ellos tenían los tenía atrapados. Al contrario, ellos deshonraban a Jesús, no lo valoraban, no lo estimaban, lo odiaban y querían deshacerse de él. Ellos hicieron todo lo contrario, lo que el Padre quería que hicieran. Esta parte de honrar al Hijo nos pone a reflexionar ahora nosotros también. Entonces ahora va para nosotros. Ya vimos que los religiosos no lo honraban, pero a veces nosotros nos puede pasar que no honremos al Hijo como deberíamos honrarlo. ¿Se ha preguntado por qué usted se llama cristiano y no se llama judío o no se llama testigo de Jehová? ¿Por qué? Porque usted tiene a Jesucristo y quiere honrarlo. Nosotros a quien honramos es al Hijo. Y porque sabemos que si honramos al Hijo y lo obedecemos, estamos honrando a Dios Padre y lo estamos obedeciendo también a Él. Porque después de entregar nuestra vida a Jesucristo, comprendimos que la honra que demos al Hijo la damos al Padre. Que si honramos al Hijo, estamos honrando a Dios mismo. Ahora meditemos. ¿Cuál es el valor o aprecio que damos a Cristo en nuestra vida? ¿Cuánto vale o qué peso tienen las palabras de Jesús y los mandamientos de Jesús en nosotros? ¿Cuánto pesan en nuestra vida esas cosas? O sea, ¿cuánto valor tienen? ¿Qué cosas podríamos tener hoy que le damos más valor y honra que a nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto valor le doy yo a Jesús en mis decisiones, en mi comportamiento, en mi tiempo y en mi corazón? Estas son preguntas que tenemos que hacernos en este estudio principalmente. ¿Lo estamos honrando a Jesús como Él se merece o tenemos otras cosas que le damos más honra que a Él? Conclusión. Primero, Jesús da a conocer a los religiosos que Él es el Hijo de Dios. Segundo, Dios es su Padre y hay una relación de amor y unidad entre el Padre y Él. Tercero, Jesús puede hacer las obras del Padre. ¿Cuáles son? Dar vida espiritual y física, resucitar a los muertos en el día final y a Él se le ha dado la autoridad para juzgarlos. 4. Solo en Jesús hay vida eterna y el que tiene al Hijo no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. 5. Si honramos al Hijo, honraremos también al Padre. Y 6. Debemos examinar nuestra vida y analizar cuánto significa Jesús para nosotros y cómo lo estamos honrando. Aquí quedan algunas preguntas de reflexión para las redes de estudio bíblico. La próxima semana vamos a continuar con este estudio, cómo Jesús tiene testigos de que Él es el Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga mucho y gracias por estar otra vez y los esperamos en el próximo estudio bíblico. Muchas bendiciones.